son los siguientes: los números racionales, clasificación de los números racionales y conversiones entre números racionales. Los números racionales son aquellos en los cuales tienen un cociente entero o fraccionario, y los números irracionales pues son aquellos que no tienen un cociente exacto, tienen una serie de decimales infinitos. Los números enteros se subdividen en números naturales, y los números positivos que tienen signo positivo, el cero que no tiene signo, los números negativos que tienen signo negativo. Ejemplo de ello es el Sol. El Sol tiene la capacidad de irradiar calor, es una temperatura muy alta. El polo norte y el polo sur tienen una temperatura abajo de 0 grados, menos 10 a menos 15 grados centígrados. Los números naturales, tenemos el número 1, los números primos y los números compuestos, que van a servir para hacer clasificaciones, como en los conjuntos, donde hay agrupaciones de personas, animales o cosas, o realizar comparaciones entre mayor y menor, utilizando esos signos también. Las fracciones pueden ser propia e impropia. En una fracción propia, en este caso tenemos una manzana dividida en 4 partes iguales, entonces cada fracción equivale a un cuarto. Cuando se realiza la división entre numerador y denominador, en la fracción propia el cociente va a ser menor a 1. Mientras que en la fracción impropia tenemos dos figuras geométricas, en ese caso hay 2 pizzas, las cuales ambas están divididas en 8 partes iguales, y hemos quitado un pedazo. Por lo tanto, como fracción impropia, esta sería equivalente a decir 15 octavos, y como número mixto sería equivalente a decir un entero con 7 octavos. Cuando realizamos la división de este tipo de fracciones, tanto el numerador y denominador van a dar un cociente mayor a 1. Estos decimales pueden ser periódicos o exactos. Ejemplo de estos decimales pues es una Coca-Cola de 2.5. El 2.5 representa un decimal exacto. Ejemplos de los números irracionales, pues su división es de algebraicos y trascendentes. Algebraicos, como por ejemplo los valores de las raíces cuadradas, cúbicas, etcétera. Es acá donde en algún momento se operó una ecuación en la cual no tiene un resultado exacto. Dentro de las trascendentes tenemos a pi, a e, a logaritmo natural. Estos valores también no son exactos y no tienen una serie infinita de decimales. ¿Cómo se clasifican los números racionales? Una fracción es aquella que tiene numerador y denominador. El numerador representa la parte sombreada y el denominador representa la división en la fracción. Primero vamos a decir que tenemos los decimales. Ejemplo de los decimales: 0.25 o 0.1414. También tenemos las fracciones propias. Ejemplos de ello sería un medio. Tenemos las fracciones impropias. Ejemplo de ello es 7 tercios. Tenemos los porcentajes, y ejemplo de los porcentajes sería 12%, que 12% es igual a 12 dividido 100. Esta es la clasificación de los números racionales. Prácticamente se puede subdividir en 4 números. Fracciones equivalentes. Una fracción equivalente es una igualdad de una serie de fracciones en forma gráfica, proporcional y con respecto al cociente. Se utilizará una fracción equivalente para sumar o restar fracciones de diferente denominador, auxiliándose del MCM para poder encontrar denominadores comunes. La igualdad de las fracciones equivalentes se puede observar porque tienen áreas iguales, por la magnitud de los productos de sus extremos y medios y por la igualdad en los cocientes. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el área sombreada y la subdivisión de un rectángulo que empieza primero de un medio, 12 cuartos, 4 octavos, 8 16, 16 32, 32 64 y 64 128 avos. Entonces, en cada una de las divisiones que cada vez se hace mayor, se puede observar que el área sombreada que está en rojo se mantiene constante.
Por lo tanto, a esto se le llaman fracciones equivalentes, donde de una fracción simple, como lo puede ser un medio, se puede ir aumentando tanto numerador y denominador constantemente, tanto arriba como abajo. Esto se le llama proporcionalidad. Entonces, para demostrar que las fracciones son equivalentes, lo vamos a realizar por los tres métodos. Primero, dibujamos el rectángulo, solo que ahora de manera estática, en la cual tenemos una subdivisión en dos partes iguales y también 128 partes. Entonces, de las 128 partes, vamos a escoger 64. Entonces, vamos a tener la fracción 64 128avos. Hay 64 partes, porque si venimos y multiplicamos 8 por 8, serían 64 cuadritos rojos. Y de este lado también hay 64 cuadritos blancos. Y en total hay 128. De este lado, escogemos un sector que va a representar un medio. Y este sector es el área sombreada y este sector es el que no vamos a utilizar. Por lo tanto, estas dos fracciones por medio de áreas se observa que son equivalentes porque las mismas son iguales. Ahora vamos a hacer la demostración por la proporcionalidad directa. ¿Cómo? Aquí tenemos un denominador 2 y un numerador 1. Entonces venimos y colocamos un medio. Acá tenemos un 128, entonces venimos y lo colocamos acá. Y el numerador corresponde a 64. Ahora vamos a proceder a multiplicar extremos y medios por dos diagonales que al multiplicarse entre sí pues tendrían lo siguiente: 1 por 28, 128 y 2 por 64, 128. Como los productos son iguales, 128 es igual a 128, se concluye que las fracciones son equivalentes. Entonces ya llevamos la condicional por áreas y por proporcionalidad. Ahora por la división. Teóricamente los cocientes deben de ser iguales. Veamos a ver si es cierto. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 1? Pues no se puede. Entonces venimos y colocamos el 0 con su respectivo punto decimal y le agregamos un 0 también al dividendo. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 10? Sería 5. 2 por 5, 10. Y cuando restamos, pues esto es 0. Es una división exacta con un cociente 0.5. Ahora dividimos 64 dentro de 128. Entonces tenemos acá 128 es el divisor y 64 como dividendo. Entonces dividimos, observamos que no se puede, agregamos el 0 con el respectivo punto decimal y automáticamente pues le agregamos el 0 también al dividendo. Ahora decimos cuántas veces cabe el 128 en el 640, pues le cabe 5. 5 por 128 es igual a 640 y a la hora de restar esto es 0. Entonces, por los cocientes también se observa que la fracción es equivalente, tanto un medio como 64 128. Con esto hemos concluido que las fracciones un medio y 64 128 son equivalentes según las demostraciones ya propuestas acá. Fracciones equivalentes nuevamente. Entonces tenemos ahora un medio, lo podemos aumentar, claro, ¿verdad? Su forma fraccionaria sería así. El rectángulo como tal se subdivide en dos partes iguales y de las dos partes iguales se selecciona un espacio. Entonces el área sombreada que está en morado representa un medio. Tenemos otra fracción, 2 cuartos. Dibujamos el rectángulo, dividimos en 4 partes iguales y seleccionamos 2. Y si observan, las áreas son iguales. Entonces, método número 1, se concluye que es igual, entonces tenemos fracciones equivalentes. Lo voy a hacer por el segundo método, que sería multiplicar. Aparece una tercera fracción que serían 3 sextos. Vamos a ver qué tal el área de esta figura. Dibujamos el rectángulo, dividimos en 6 partes y de las 6 seleccionamos 3. Otra vez observamos que las 3 áreas son iguales. Entonces aquí hay 3 fracciones en las cuales se menciona que son equivalentes. Por lo tanto, vamos a comprobar
si en realidad también por medio de la proporcionalidad hay equivalencia. ¿Cómo? Multiplicando, ¿verdad? 1 por 4 y 2 por 2. Observamos que también tenemos 4 y 4, entonces concluimos que estas dos son fracciones equivalentes. También podemos hacer la demostración en las otras fracciones, que serían 2 por 6 y 4 por 3. Los productos acá, pues entonces serían 12 y 12. Entonces, como conclusión, podemos decir que la proporcionalidad directa me va a ayudar a concluir que las fracciones son equivalentes. Por medio de la división, ¿verdad? Vamos a dividir 1 dividido 2. Aquí tenemos la forma de la división. Ya habíamos encontrado este cociente que corresponde a 0.5, ¿verdad? Como no se puede, le agregamos el 0. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 10? Eso sería 5. 2 por 5 es 10. Y a la hora de restar, pues vamos a obtener 0. Ahora vamos a dividir también 2 dentro de 4. Aquí pues tenemos el dividendo y divisor. Observamos que no se puede, agregamos el puntito decimal y el 0 automáticamente en el dividendo. Entonces ahora, ¿cuántas veces le cabe el 4 al 20? Le cabe 5. Y al multiplicar 4 por 5, eso me da 20. Y al restar, eso me da 0. Tenemos cocientes iguales. Entonces, hay equivalencia entre las fracciones. Falta ver si la tercera pues también cumple. Pues dividimos, hacemos el proceso de división. 3 dividido 6, entonces venimos y observamos que no se puede dividir, agregamos el puntito decimal y el 0 en el dividendo. ¿Cuántas veces le cabe el 6 al 30? Le cabe 5. Y al multiplicar 6 por 5, pues eso da 30. Y cuando restamos esto da 0. Las 3 divisiones son exactas. Las 3 divisiones pues tienen el mismo cociente. Entonces concluimos que las fracciones son equivalentes. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una figura de 6 lados, hexágono. Pues la vamos a dividir con respecto a estas diagonales que tenemos acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales. Ese corresponde al denominador en todo caso. Seleccionamos un sector, seleccionamos otro sector y seleccionamos otro sector. Entonces, la fracción equivale a 3 sextos. 3 espacios seleccionados de 6 posibles. Veamos la misma figura, la volvemos a dividir. Ahora la dividimos en 2 partes iguales y seleccionamos un sector. Esto equivale entonces a un medio. Un sector seleccionado de 2 posibles. Entonces, ¿hay igualdad? Veamos entonces, por medio de la multiplicación cruzada de productos de extremos y medios. Multiplicamos 6 por 1, que eso es 6, y multiplicamos 3 por 2, que esto también es 6. Como los productos son iguales, concluimos que las fracciones son equivalentes. Ya lo vimos por áreas, ya lo vimos también por proporcionalidad. Finalmente, pues lo hacemos por división. Entonces acá a la hora de dividir, obtenemos un cociente de 0.5 también. ¿Cómo? Acá no podemos dividir, entonces agregamos el punto decimal y automáticamente le colocamos el 0 al dividendo. Ahora, ¿cuántas veces le cabe el 6 al 30? Le cabe 5, y al multiplicar 6 por 5, eso da 30, y la diferencia pues es 0. División exacta. Dividimos también un medio. Entonces, ¿cuántas veces le cabe el 2 al 1? No se puede. Por lo tanto, agregamos el 0 en el cociente y 0 automáticamente en el dividendo. El 0 corresponde también con su punto decimal, ¿verdad? ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 10? Le cabe 5. Y cuando multiplicamos 2 por 5, eso da 10. Y la diferencia es 0. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero aquí lo hicimos nuevamente con otras figuras diferentes. En todo caso, no importa la figura que utilicemos, siempre vamos a obtener áreas iguales si y solo si las fracciones son equivalentes. Vamos con el siguiente ejemplo de fracciones equivalentes. Tenemos 4 rectángulos, de los cuales los vamos a empezar a dividir.
En el primero lo dividimos en 4 partes iguales que va a representar el denominador. Y el numerador, pues, son los 3 sectores que tenemos acá, que es igual a 3/4. En el siguiente rectángulo dividimos en 8 partes iguales, ese sería el denominador. Y el numerador, pues, sería 6, que son los 6 sectores que están en azul. Ahora volvemos a dividir y esto equivale a 16 divisiones como denominador y tenemos 12 espacios pintados que representan el numerador. Finalmente, pues tenemos otra división. Dentro de las divisiones tenemos 32, que esto equivale al denominador de la fracción, y el numerador es 24. Entonces, por áreas sombreadas concluimos que las fracciones son equivalentes. Y ahora, por el método de proporcionalidad, vamos a verificar si las 4 fracciones tienen productos iguales por medio de la ley de extremos y medios. Entonces vamos a colocar las diagonales para multiplicar entre sí y verificar los productos. Vemos las que están en rojo y las que están en verde. Entonces vamos a multiplicar 3 por 8 y 6 por 4. Bueno, sabemos que es 24. Entonces 24 es igual a 24. Del otro lado, cuando multiplicamos 12 por 32 y 16 por 24, pues obtenemos 384. Observamos que los números son iguales, entonces decimos que hay proporcionalidad directa entre las 4 fracciones. Para asegurarme de ello, pues también voy a utilizar las que están en la parte de en medio, multiplicando 6 por 16 y 8 por 12, eso es 96. Por proporcionalidad, entonces las fracciones son equivalentes. Ahora, en la división, 3 dividido 4. Observamos que no se puede dividir, entonces colocamos el punto decimal y 0 en el dividendo. ¿Cuántas veces le cabe el 4 al 30? 7. 4 por 7, eso sería 28. A 30 le quito 28, eso sería 2. Bajamos nuevamente el 0. Ese 0 se repite. ¿Cuántas veces le cabe el 4 al 20? Le cabe 5. 4 por 5, 20. Y la diferencia es 0. Entonces tenemos una división exacta. Ahora dividimos 6 y 8. Observamos que no se puede realizar la división, entonces agregamos el punto decimal y 0 en el dividendo. ¿Cuántas veces le cabe el 8 al 60? Le cabe 7. 8 por 7 da 56 y la diferencia pues es 4. Colocamos nuevamente el 0. ¿Cuántas veces le cabe el 8 al 40? Pues le cabe 5 y 8 por 5 es 40 y 40 menos 40 es 0. Otra vez división exacta. Dividimos ahora 12 dentro de 16. Bueno, entonces tenemos acá la división. Primero colocamos el 0 con el punto decimal para agregarle un 0 al dividendo para poder realizar la división. ¿Cuántas veces le cabe el 16 al 120? Pues le cabe 7. 16 por 7 es igual a 112 y 120 menos 112 es igual a 8. Agregamos nuevamente el 0 y multiplicamos el 16 por la cantidad de veces que le va a caber al 80. En este caso, pues le cabe 5. Entonces 16 por 5 es igual a 80. Y 80 menos 80 es 0. Esta fracción es igual a 24 dividido 32. Observamos que no podemos dividir, colocamos el punto decimal y el 0 en el dividendo. En este caso tenemos 240. ¿Cuántas veces le cabe el 32 al 240? Le cabe 7. 32 por 7 es 224. Y 240 menos 224 es 16. Agregamos nuevamente el 0 y verificamos cuántas veces le cabe el 32 al 160, le cabe 5, y cuando multiplicamos 32 por 5 eso da 160, y cuando restamos pues da 0. Entonces quiere decir que tenemos una división exacta también. Los 3 cocientes son iguales, por lo tanto también podemos concluir que las fracciones son equivalentes. ¿Cómo convertir un número entero a fracción? Para convertir un número entero a fracción de medios, tercios, cuartos, quintos o sextos, etcétera, tenemos una generalización que sería x medios, x tercios, x cuartos, x quintos y x sextos, etcétera. X va a representar al numerador. Se multiplica el denominador por el entero para obtener el numerador, que en la generalización aparece como x. Vamos a ubicar el número 2, el entero número 2. Eso significa que vamos a tener dos figuras geométricas pintadas completamente. Eso es un 2.
Entonces ahora vamos a encontrar la fracción de medios. Entonces el denominador es 2 y según indica debo de multiplicar entero por denominador, que eso sería 2 por 2, 4. Entonces quiere decir que el numerador es 4. 4 medios, que esto en forma gráfica sería dividir a la figura geométrica en dos partes iguales. Y si contamos 1, 2, 3, 4, ese 4 representa al numerador. Entonces esta figura geométrica como número mixto o fracción impropia representa a 4 medios. Tenemos x tercios, entonces el denominador es 3, lo colocamos y vamos a ubicar el numerador. ¿Cómo? Multiplicando 2 por 3, 6, y lo colocamos. 6 tercios es igual a tener dos figuras geométricas divididas en tres partes iguales. Entonces cada una pues tiene tres partes, 3 más 3 es 6 y es el número que tenemos acá. Y 3 es la división. X cuartos, entonces el denominador es 4, cuando multiplicamos 4 por 2 eso es 8, entonces quiere decir que el numerador es 8, 8 cuartos. En forma gráfica esto sería dividir la figura geométrica en cuatro partes iguales y como tenemos 4 y 4 eso sería 8, la representación del numerador y el denominador que es la división de la figura geométrica. X quintos, entonces el denominador es un 5 y multiplicamos 2 por 5, 10. Para esta fracción entonces 10 quintos, eso quiere decir que la figura geométrica se divide en 5 partes iguales. Tenemos 5 más 5, 10. Siempre en ambos casos observemos que tenemos dos figuras, o sea, el número 2. X sextos, entonces el denominador es 6. Y al multiplicar 6 por 2, eso da 12. 12 sextos es igual a colocar dos figuras geométricas divididas en 6 partes iguales. Y al sumar 6 más 6, eso da 12, que es el numerador. Finalmente tenemos x octavos. Entonces el denominador es un número 8, lo colocamos y multiplicamos 8 por el número entero. 8 por 2 es 16, entonces el numerador es 16. 16 octavos, que representaría la figura geométrica que tenemos acá de dos circunferencias divididas ambas en 8 partes iguales. 8 más 8 es 16. ¿Cómo convertir una fracción impropia a número mixto y decimal? Tenemos dos figuras geométricas porque vamos a representar una fracción impropia. Primero, las dividimos en dos partes iguales, por lo tanto eso es el denominador 2. Contamos los sectores y tenemos 1, 2 y 3. Ese 3 se representa el numerador, o sea, 3 medios, es la fracción impropia. Para pasarlo a número mixto, pues nos auxiliamos de la división. 3 dividido 2. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 3? Pues le cabe 1. Este 1 se va a trasladar al número mixto como número entero. Y el 2 de la división, que es el divisor, va a representar al denominador en el número mixto. Ahora vamos a encontrar el numerador. ¿Cómo? Procedemos con la división entonces. 2 por 1 es 2 y cuando resto 3 menos 2 eso da 1. El residuo de la división es el que se va a colocar en el número mixto como numerador. Un entero, un medio. El entero representa la figura geométrica del lado izquierdo y el un medio representa la figura geométrica del lado derecho. Como el cuadrado está dividido en dos partes iguales y se seleccionan las dos partes, eso representa el número entero. Mientras que en el lado derecho teníamos un cuadrado, en este cuadrado solo tenemos un sector, eso representa el un medio. Entonces, procedemos con la división para encontrar el número decimal. Colocamos el punto decimal y agregamos el 0 en el residuo, que ahora en este caso va a ser el dividendo. Entonces tenemos un 10. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 10? Pues le cabe 5. Y cuando multiplicamos 2 por 5, eso es 10. Al restar 10 menos 10, eso es 0. División exacta con cociente 1.5. Entonces el 1.5 es la igualdad del número mixto o en todo caso la fracción impropia. ¿Cómo convertir un número mixto a fracción impropia o viceversa? 3 enteros, un medio. Eso es un número mixto. Se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador y el total se divide dentro del denominador común. Entonces procedamos según la instrucción. Multiplicamos 3 por 2
más 1 dividido 2. Tenemos entonces 3 por 2, 6, más 1, 7, y el 2 solo se copia. Entonces tenemos 7 medios. Otro ejemplo, 7 enteros, 3 quintos, entonces multiplicamos 7 por 5 más 3. 7 por 5 más 3 es igual a 38, y el 5 pues solo se copia, o sea, tenemos 38 quintos. 5 enteros, 4 onceavos. Multiplicamos entonces 5 por 11 más 4. Sería 59 onceavos. La fracción impropia del número mixto. La igualdad. Tenemos 5 enteros, 3 cuartos. Multiplicamos 5 por 4 más 3. Dividido 4. Esto es igual a 23 cuartos. Transformamos el 2 enteros, 7 novenos a número mixto, multiplicando 9 por 2 y sumándole 7. 9 por 2 más 7. Eso es igual a 25 novenos. Finalmente, pues llegamos a la última fracción impropia de este número mixto. Multiplicamos 8 por 4 más 7, que eso es igual a 39 octavos. Para convertir una fracción impropia a número mixto, se puede hacer de manera mental por esta secuencia de pasos. ¿Cuántas veces cabe el denominador en el numerador? Entonces nos preguntamos cuántas veces le cabe el 3 al 13, le cabe 4. El 4 representa el número entero en el número mixto. El denominador se copia en el número mixto, que en este caso es 3. Se multiplica el denominador por el entero, o sea 4 por 3. Se debe restar el numerador de la fracción impropia y el producto. Tenemos entonces 13 menos 12, que es igual a 1. La diferencia es el numerador en el número mixto, o sea el 1. Lo colocamos entonces. Por tanto, 4 enteros, 1 tercio es igual a 13 tercios. De manera convencional se hace así. Para convertir la fracción impropia a número mixto, se divide la fracción. El cociente representa el número entero, el residuo el numerador y el divisor el denominador. Procedemos a dividir. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 15? Pues le cabe 7. El 7 es el número entero, tal y como lo dice acá. Y el 2, que es el divisor, va a representar el denominador en el número mixto. Regresamos a la división. 7 por 2, 14, y 15 menos 14 es 1. Este 1, que es el residuo, representa el numerador en el número mixto. En cada una de las fracciones se debe de verificar si son simplificables. De lo contrario, pues se utiliza de una vez el método. Aquí no hay simplificación, entonces ¿cuántas veces le cabe el 5 al 12? Pues le cabe 2. Copiamos el 5, multiplicamos 2 por 5, 10, y restamos 12 menos 10, que sería 2. 2 enteros, 2 quintos es igual a 12 quintos. 29 doceavos, no se puede simplificar. ¿Cuántas veces le cabe el 12 al 29? Le cabe 2. Copiamos el 12, que es el denominador, multiplicamos 2 por 12, que sería 24. Restamos mentalmente 29 menos 24, y eso es 5. 2 enteros, 5 doceavos es igual a 29 doceavos. 19 tercios, ¿cuántas veces le cabe el 3 al 19? Pues le cabe 6. Copiamos el 3, que es el denominador, multiplicamos 6 por 3. 6 por 3 es 18, y 19 menos 18 es 1. Observamos muy bien. Aquí sí hay una simplificación, que es 3. ¿Cuántas veces le cabe el 3 al 21? Le cabe 7. ¿Y cuántas veces le cabe el 3 al 6? Le cabe 2. O sea, 7 medios. Ahora sí, hagamos la transformación. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 7? Le cabe 3. Copiamos el 2. 3 por 2, 6. Y 7 menos 6 es 1. 3 enteros, 1 medio es igual a 7 medios, o 21 ceros. 18 cuartos. Verificamos cuánto le cabe el 4 al 18. Pues no se puede, porque primero hay que simplificar. Ambos tienen mitad, que serían 9 medios. ¿Cuántas veces le cabe el 2 al 9? Ahora sí. Pues le cabe 4. Copiamos el 2. Multiplicamos 4 por 2, 8. 9 menos 8 es 1. 4 enteros, 1 medio es igual a 9 medios, o 18 cuartos. 15 cuartos. Pues aquí no se puede simplificar, entonces de una vez vamos al procedimiento. ¿Cuántas veces le cabe el 4 al 15? Le cabe 3. Copiamos el 4. 4 por 3 es 12. Y 15 menos 12 es 3. 3 enteros, 3 cuartos es igual a 15 cuartos. 45 18avos.
Primero vamos a simplificar. La simplificación es de 5 medios, dividiendo en ambos lados en 9. Entonces, tenemos, ¿cuántas veces le cabe el 2 al 5? Pues le cabe 2, copiamos el 2, 2 por 2, 4, y 5 menos 4 es 1, 15%. Un porcentaje es un número que se divide en 100 partes iguales, por tanto, al dividir el número que acompaña al signo del porcentaje en 100, se transforma en fracción. Se simplifica y obtendremos la fracción simplificada del porcentaje. Al dividir la fracción se obtiene el número decimal. Dividimos entonces acá 15 dentro de... Si queremos transformarlo a decimal, entonces para dividir cualquier número dentro de 100, mentalmente se corre el punto decimal, la cantidad de espacios como ceros tenga el divisor. A la izquierda lo corremos 1 y 2 espacios, entonces quiere decir que el decimal es 0.15. ¿Cómo convertir un número decimal a fracción? Tenemos el decimal acá, 0.8. Para convertir el decimal a fracción, el punto decimal se corre hacia la derecha, teniendo un número entero que se divide dentro de un 1, acompañado de tantos ceros como espacios, se corre el punto decimal. Bueno, entonces acá, como lo queremos transformar a número entero, el 0.8 lo vamos a correr un espacio. Entonces lo vamos a dividir dentro de 10. En este caso el punto decimal se corre un espacio, por lo tanto se divide en 10 y se simplifica, o sea, 8 décimos. Simplificado es equivalente a 4 quintos. O sea, 0.8 es igual a 4 quintos. 2.82. En este caso tenemos dos espacios, o sea, vamos a dividir dentro de 100. En este caso el punto decimal se corre dos espacios, por lo tanto se divide en 100 y se simplifica. 282 dividido 100 es igual a 141 cincuentaavos. En los tres casos la igualdad se mantiene. 3.8. Observemos que solo tenemos un decimal, entonces vamos a dividir dentro de 10. 9.125 tenemos 3 decimales, vamos a dividir dentro de 1000. 1.25 tenemos 2 decimales, entonces vamos a dividir dentro de 100. Porcentajes. Es una fracción, es un número que se divide en 100 partes iguales y que cuando se divide esa fracción obtenemos el decimal, o sea, correr el punto decimal 2 espacios a la izquierda porque se está dividiendo dentro de 100, que la representación gráfica está de acuerdo a la fracción. Como se divide en 100 partes iguales, tenemos 100 cuadritos. El numerador representa los espacios que se están pintando. Entonces, a medida que va aumentando el numerador, los espacios también se van completando. Y pues también el punto decimal que está al lado izquierdo se ha mantenido fijo y lo único que va variando es el 49, 50, 51. Esto es para que se tenga claro cómo transformar de porcentaje a fracción, a decimal y su respectiva gráfica. Un porcentaje representa una cantidad que se divide en 100 partes iguales. Algunas aplicaciones, la cuota patronal que es del 12.67%, el IVA del 12%, el IX 10.67%, el ISR del 25%, Intecap 1%, IRTRA 1%. Juana pagó por el consumo de energía de enero a abril 75, 100, 120 y 140. Nosotros tenemos que calcular el porcentaje de aumento, que aquí va de 75 a 100, o sea 25, de 100 a 120, o sea 20 quetzales, de 120 a 140, o sea otros 20. Ese aumento que existió lo vamos a convertir a porcentaje. ¿Cómo? ¿Cuál es el porcentaje de aumento en cada mes? Bueno, restamos, ¿verdad? La cantidad posterior con la anterior, o sea, 100 menos 75. Lo dividimos dentro de la cantidad base, que en este caso es 75. 100 menos 75 dividido 75, y eso lo multiplicamos por 100 para transformarlo a porcentaje. Aquí tenemos un 25. 25 dividido 75 por 100 es 33. Eso quiere decir que la factura de la energía eléctrica aumentó en un 33% de enero a febrero.
En el siguiente mes tenemos 120 menos 100. Aquí está la resta y lo dividimos dentro de 100, el número que está al lado derecho de acá de la simplificación. Aquí en los números lo tenemos en el lado izquierdo, ¿verdad? Es el posterior y el anterior. Entonces lo multiplicamos por 100, hacemos la respectiva resta y tenemos 20 dividido 100 por 100 es igual al 20%. O sea que la factura aumentó en un 20% en el mes de marzo. Ahora tenemos el último, que sería 140 menos 120, que es nuevamente restamos posterior con anterior. Dividimos también dentro de 120 y multiplicamos por 100. Tenemos entonces 20 dividido 120. Eso quiere decir que la factura aumentó en un 17% en el mes de abril. Veamos otro ejemplo. Un Toyota Sedán de 4 puertas tiene un precio de 160,000. Por el Día del Cariño, el vehículo tiene un 6% de descuento. ¿Cuál es el precio del vehículo con el descuento ya aplicado? Para sacar el 6% de descuento se multiplica el monto por el porcentaje y se resta el monto menos el descuento. Por lo tanto, multiplicamos entonces 160,000 por 6 dividido 100. Así pues vamos a obtener el descuento. Esto pues lo podemos hacer también como un proceso mental, quitando 2 ceros arriba y 2 ceros abajo, así ya solo vamos a obtener un 1. Entonces, al multiplicar 1,600 por 6 dividido 1, pues nos va a dar 9,600. Entonces quiere decir que a los 160,000 le vamos a restar 9,600 y obtenemos un valor de 150,400. Ese es el valor del vehículo ya con el descuento aplicado. Veamos el siguiente ejemplo. Esta señorita está saltando. Debería realizar 50 saltos, pero solo realiza 10. Entonces debemos de encontrar el porcentaje que equivale a estos 10 saltos nada más. Lo podemos hacer por medio de una razón, o sea, formar una fracción con los saltos. También se puede formar una fracción con los porcentajes, pero en este caso, como nos hace falta un valor, solo vamos a calcular lo que es la razón entre saltos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dividiendo 10 dentro de 50. Esta es la fracción. Y al dividir, pues obtengo un decimal que es de 0.2. Y si este decimal lo multiplico por 100, eso me da el 20%. En forma de proporcionalidad, pues también puedo igualar dos razones, tal y como lo dice en la fracción equivalente. O sea, los productos cruzados, ley de extremos y ley de medios, debe de ser igual. Entonces, al multiplicar 10 por 100 dividido 50 es igual a X. Si corroboramos, 10 por 100 es 1000 y 50 por 20 es 1000 también. Entonces, la igualdad se mantiene y se dice que las cantidades son directamente proporcionales. Esto lo vamos a ver más adelante en lo que es la regla de 3. En este salón deberían de haber 80 niños, pero solo hay 12. Debemos de calcular el porcentaje de niños que hay en el salón. Por lo tanto, nuevamente formamos una fracción de los alumnos que están en el salón versus lo que debería de haber. Entonces venimos y dividimos 12 dentro de 80, eso es igual a 0.15, y al multiplicar por 100 obtenemos el 15%. Eso quiere decir que solo el 15% de los alumnos están en el salón de clases. Si lo hacemos por proporcionalidad directa, debemos de multiplicar 80 por X y 12 por 100. Entonces, podemos utilizar la ecuación 12 por 100 dividido 80, que es igual al 15%. Entonces, también se encuentra el porcentaje de esa manera. Tenemos un complejo habitacional, de los cuales solo se ha vendido el 40%, y este 40% queremos saber a cuántos complejos habitacionales equivale. Por lo tanto, para hacer este procedimiento, formamos aquí la fracción de una razón, pero como es al 100%, entonces de este 40% lo transformamos a fracción. O sea, 40 dividido 100. Y al dividirlo, que sería 0.4,
lo multiplicamos por el valor de 1600, que es el valor base. 1600 por 0.4 es igual a 640. Eso quiere decir que del 40% equivale a 640 complejos habitacionales vendidos. Realizado como proporcionalidad sería multiplicar 1600 por 40 y dividir dentro de 100. Eso equivale a 640. Por lo tanto, los porcentajes se calculan de la siguiente manera. Se multiplica el valor base por el decimal que representa la fracción del porcentaje. O sea, 20 dividido 100 es 0.2, 40 dividido 100 es 0.4 y 50 dividido 100 es 0.5. Cuando hacemos las multiplicaciones obtenemos 5, 10 y 12.5. También el porcentaje se aplica en el IVA. Si tenemos acá un valor del 0%, sería 1000, tomando en cuenta que el valor es 1000 como base. Si le agregamos un valor de IVA de el 21%, eso equivale a 210, o sea, 1210. Si le agregamos el 10%, eso equivale a 100, o sea, 1100. Si le agregamos el 4%, eso equivale a 40, o sea, 1040. Y 0, pues, como no hay IVA, queda como 1000. Esta es la forma de calcular el IVA en una fórmula de Excel, claro, ¿verdad? También podemos hacer cálculos de descuento. Si colocamos un valor base, que en este caso va a ser 10,000, y el descuento es del 30%, entonces lo que se va a pagar son 7,000, porque se está descontando 3,000 quetzales, euros, cualquier tipo de moneda, en este caso son dólares. También se hace por una fórmula de Excel. Excel es importantísimo en el uso de los números, en partes administrativas, en contabilidad, en economía, en estadística, en cualquier materia. En conclusión, diferentes maneras de la aplicación de los porcentajes en la vida cotidiana. Veamos otro ejemplo. Delano Rubio, para realizar los sketches en YouTube, cuenta con 10 personas, 3 mujeres en mercadeo, 2 hombres como pilotos, 3 mujeres en cámaras y una mujer en cuidar la imagen del personaje. Un hombre que controla las computadoras. Bueno, entonces vamos a calcular los porcentajes que equivale a cada área. En este caso son 5. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero hay que sumar la cantidad de personas que tenemos. Entonces ya sabemos que son 10. Entonces vamos a hacer las fracciones. ¿Cómo se realizan esas fracciones? Vamos a ubicar la cantidad de personas que hay por área de mercadeo, que solo tiene 3 mujeres, dividido el total, que sería 10. O sea, 3 mujeres de un total de 10 en el área de mercadeo. Luego nos trasladamos a la segunda área, que son los pilotos. Aquí tenemos 2 de 10. Eso quiere decir 2 hombres de un total de 10. Nos vamos a la siguiente área, que sería cámaras. Tenemos 3 de 10. Eso quiere decir que 3 mujeres de un total de 10. Vamos a la siguiente área, que sería la imagen. Aquí solo tenemos a una persona, o sea, 1 de 10. Eso quiere decir que una mujer de un total de 10. Y finalmente, pues llegamos a las computadoras, las TICs, 1 de 10. Eso quiere decir que un hombre de un total de 10. Y aquí encontramos entonces la fracción. Cambiamos el inciso y en el inciso B dice cuál es la fracción que representa a mujeres y hombres que conforman el equipo. Bueno, tenemos 7 de 10. Eso significa que hay 7 mujeres de un total de 10. Pues para corroborar esto, contamos. 3, 6 y 7. Eso entonces equivale al
7 décimos. Ahora veamos los hombres. 3 de 10. Bueno, ¿cuánto me falta para llegar a 10? Pues solo sería 3. De esa manera se puede hacer y muy fácil. Pero podemos contar 1 y 2, 3. 3 décimos. Entonces hay 3 hombres de un total de 10. Si queremos saber los porcentajes, aquí ya tenemos prácticamente la razón que existe entre cada área. Esa razón se va a multiplicar por 100. Y al multiplicar por 100, entonces vamos a tener 30%, 20%, 30%, 10% y 10%. Y al sumar, pues tenemos 30, 50, 80, 90 y 100. En el inciso B también podemos hacer lo mismo. 7 décimos por 100 es 70% y 3 décimos por 100 es 30%. Y al sumar, esto me da el 100%. Este programa se llama GeoGebra. La fracción aquí va variando. Aquí tenemos un quinto. Cuando divido 1 dentro de 5 obtengo 0.2, 20%. Y la forma de la fracción es esta. En este ejercicio entonces venimos y vamos a hacer la transformación de las gráficas que tenemos acá a fracción, porcentaje y decimal. Cuento la cantidad de divisiones que tiene para encontrar el denominador en este caso. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya no voy a seguir contando porque la figura es simétrica. Eso quiere decir que tiene 5 más 5 más 5 y más 5. Eso equivale entonces a 20. ¿Cuántos espacios pintados hay? 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que aquí tengo 3 veinteavos. 3 veinteavos a decimal es equivalente a dividir 3 dividido 20. Entonces aquí obtengo un 0.15. Cuando multiplico por 100, pues entonces obtengo el 15%. En la siguiente gráfica observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisiones. La colocamos en el denominador y el numerador es 1. Solo hay un espacio pintado, o sea, un quinto. Dividimos. 1 dividido 5 es igual a 0.2. Colocamos entonces acá 0.20. Ahora, al 0.20 le multiplicamos por 100 y entonces vamos a obtener el 20%. Contamos las divisiones. 1, 2, 3, 4. Colocamos el 4 acá. Un espacio pintado equivale al numerador y 1 dividido 4 es 0.25. Lo multiplico por 100 y eso me da 25%. Nuevamente aquí cuento los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Más 5 acá abajo por simetría serían 10. ¿Cuántos espacios hay pintados? 1, 2, 3. O sea, 3 décimos. Dividimos 3 dividido 10 y obtenemos 0.30. Colocamos acá, multiplicamos por 100 y obtenemos un 30%. Contamos los espacios en esta figura. 1, 2, 3 es el denominador. El numerador equivale solo al espacio pintado que sería 1, o sea, un tercio. 1 dividido 3 equivale a 0.33. Lo colocamos acá en la columna de decimales, 0.33. Multiplicamos por 100 y eso equivale al 33%. Contamos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos el 5 entonces. La cantidad de espacios pintados que serían 2, o sea, la fracción es 2 quintos. Dividimos 2 dentro de 5 y eso equivale a 0.40. Y al multiplicar por 100 obtenemos un 40%. Finalmente tenemos la última figura, 2 espacios. Eso es el denominador. Un espacio, eso es el numerador. 1 dividido 2 es 0.50 multiplicado por 100 es igual al 50%. Finalmente le damos donde dice terminado para obtener el punteo. Probar mis respuestas y tengo 10 de 10.